El clima es uno de los fenómenos más complejos de nuestro planeta. Varía de lugar en lugar y es muy difícil de predecir. Está compuesto por una gran cantidad de microclimas que se definen por la latitud, el relieve, la altitud y las corrientes marinas. Tenemos desiertos, selva lluviosa, climas polares y otra infinidad de climas pequeños que componen el macroclima global. Mientras que en el norte están en invierno, en el sur están en verano. ¿A qué se debe este fenómeno? El eje de rotación de la Tierra está levemente inclinado, por lo que una parte del año el hemisferio norte va a estar más expuesto a la luz solar y en otra parte del año lo estará el hemisferio sur, causando así las 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. La Tierra es un planeta vivo y generalmente sí conocemos, gira alrededor del Sol y también gira sobre su propio eje. Al girar alrededor del Sol y dependiendo de su inclinación, ese giro genera las estaciones que se dan en el hemisferio norte y las estaciones que se dan en el hemisferio sur. ¿Y por qué en nuestro país no ocurre este fenómeno? ¿Por qué no nieva, por ejemplo? Al estar ubicados en la zona central, entre los dos hemisferios, la variación del eje no influye tanto. Las zonas tropicales reciben todo el año una cantidad muy similar de luz solar. En un país tropical como el nuestro, las estaciones son 2, lluvia y sequía. ¿Cuáles son las condiciones en el territorio donde se encuentra el departamento de Antioquia? Antioquia, nuestro departamento, está cruzado por 2 cordilleras esencialmente, que es la cordillera central y la cordillera occidental. El límite geográfico de estas 2 cordilleras es el río Cauca, y el río Cauca pasa por todo el centro de nuestro departamento. La combinación de factores de lluvia con estas condiciones que son topográficas y fisiográficas propias del sector, nos dan condiciones muy especiales, que cada vez que hay eventos de lluvia, pues hay creciente de estos ríos. Cuando en nuestro departamento lidiamos solo con 2 estaciones diferentes, todas las variables involucradas hacen muy difícil el manejo de sus consecuencias. Sabemos que en época de invierno confluyen varias características de nuestro territorio, como los nudos sísmicos, las fallas geológicas, el relieve y los ríos, causando una gran cantidad de inundaciones y deslizamientos que cada año se repiten de forma cíclica. Esas temporadas normales de más y menos lluvia se combinan también con otros fenómenos del clima terrestre que pueden volver a esas temporadas más lluviosas o más secas. En particular, la ocurrencia del fenómeno de la Niña, que es un fenómeno que ocurre sobre el Océano Pacífico tropical y que consiste en un enfriamiento de las aguas del Océano Pacífico, causa en Colombia un exceso de lluvias por encima de lo normal. Entonces, en los últimos años se ha combinado las temporadas lluviosas naturales con los efectos del fenómeno de la Niña, que también es un fenómeno natural, pero yo diría que también estamos empezando a ver evidencias de cambio climático sobre la hidroclimatología o la situación climática de Colombia.
sistema económico nuestro depende de todos los derivados del petróleo, gasolina, diésel y por supuesto los derivados del carbón y del gas. Al quemar esos combustibles se emite una sustancia que se llama dióxido de carbono a la atmósfera terrestre. Esa concentración mayor de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre está haciendo que la radiación del Sol y el calor de la Tierra se queden atrapados dentro de la Tierra, como si tuviéramos una cobija para abrigarnos de noche, y esa cobija se va volviendo más gruesa. Y eso quiere decir que la temperatura del planeta se está calentando. Cuando uno tiene un planeta más caliente como la Tierra, es como cuando uno pone un perol con agua en el fogón y lo sube de medio a alto, eso empieza a ebullir más rápidamente. Entonces, de la misma manera, el ciclo hidrológico en la Tierra se está exacerbando, está aumentando para causar más inundaciones, más extremos hidroclimáticos, más eventos hidrometeorológicos extremos. ¿Qué se puede hacer para adelantarse a la temporada de lluvia o a la temporada de sequía? Después de comerciales lo veremos. Para prevenir las desgracias del invierno en nuestra región, lo mejor es evitar construir en terreno geológicamente inestable o cerca de las riberas de los ríos. En caso de que la prevención no se haya hecho, se puede buscar mediante el ingenio soluciones provisionales a los problemas invernales. En la ola invernal se presentó un arroyo muy fuerte al lado de la casa, tanto que se alcanzó a ir parte de un lado de la casa. Sí. Entonces, esto mostró una necesidad muy grande de hacerle un muro. Entonces, como la capacidad económica no la había, un amigo mío me dijo, hágasela con llantas, que yo le regalo las llantas. Me va a servir para hacer una especie de alcantarillado. Como el terreno era tan suelto, tan flojo, entonces miré que este arroyo se le iba a comer la pata que llamamos. Entonces le hice un tendido de llanta y encima de ese tendido de llanta le monté las otras. Por debajo, para que no se cerrara con el peso de la tierra, le hice a cada llanta una viga que servía como sostén de llanta a llanta, como también servía de escala para quitarle el impulso al agua. Analizando que propiamente los alcantarillados no se obstruyen por el material que baja, digamos por el lodo o la arena, sino que viene a ser las raíces, los palos y de pronto algunas basuras. Entonces le ingenié hacerle una rejilla de tubería, calculando que lo que pase por la rejilla es porque lo alcanza a arrastrar el agua. Y ahí está recogiendo todo lo que son cepas, raíces, madera y todo. Los egipcios aprovecharon las crecidas del río, que abonaba la tierra con materiales orgánicos como limo y la dejaba muy fértil. Luego, cuando la crecida se retiraba, los egipcios empezaban la cosecha. Ellos vivían en las cercanías del río, pero no en sus riberas, porque esto hubiera significado la inundación y posible destrucción de sus viviendas. Y alrededor de la conducción como tal hay unas llanuras que son llanuras que puede ocupar el río ante eventos decrecientes, eventos máximos decrecientes que se le llama. ¿Qué pasa? Esas llanuras de inundación, que son zonas del río, zonas estructuradas por el río, son muy fértiles, porque la cuenca alta desde la cuenca alta vienen las crecientes
y llenan de nutrientes esas llanuras. Esas llanuras son muy codiciadas por la población, para sembrar, para cultivar, pero en realidad lo que se está corriendo es un riesgo impresionante porque esas zonas son zonas del río como tal. Hay que recordar un principio fundamental, principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes dice: un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del fluido que desaloja. Cuando se arrojan grandes cantidades de desechos a los ríos, esos empujan el agua hacia arriba, causando que los ríos se desborden y se salgan de su cauce. San Jerónimo es un municipio situado en el occidente del departamento y es uno de los paraísos turísticos de Antioquia gracias a su clima cálido. Sin embargo, la realidad es que este municipio tiene varios pisos térmicos gracias a su situación geográfica. Nosotros en el municipio de San Jerónimo gozamos de todos los climas, ¿cierto? Tenemos desde clima medio, alto, pues debido a la posición, como te decía anteriormente, de las montañas. Nosotros tenemos unas veredas donde las temperaturas 18, 19 grados, en la cabecera municipal estamos hablando de 25, 30 grados en tiempos de verano. Si hacemos historia, ahí teníamos una quebrada que no causaba ningún problema más. Nuestros abuelos, hace 100 años atrás, qué sé yo, más años, construyeron esas buenas obras en esa carretera vieja que llamamos nosotros la carretera vieja de Medellín. Y ahí había un arroyo, una quebrada muy pequeña y pasaba normalmente, era un puente en la vía. Con el tiempo y ahora pues con este cambio climático se fue saturando el suelo y eso generó que el talud, la alta montaña, se fuera desprendiendo gradualmente. Y ya con el tiempo y con las altas lluvias que hay últimamente se desprendió otro y tapó la vía, tapó pues la obra que había ahí y una vivienda que estaba cerca. Obviamente ahí fue el esfuerzo muy grande del CLOPAC, que lo podemos decir con orgullo que con el trabajo social que se hizo con esta familia pues, pudimos evitar pues que hubiera una pérdida humana. Estos deslizamientos ocurren porque no son conducidas a sus verdaderos caños. Sí. Quedan, hay veces, en partes muy cercas a las casas, a las viviendas. Entonces, el agua tiene su día que tira a buscar su salida. Las aguas no se pueden represar. Hay que conocer la cuenca a plenitud, el grado de cobertura que tiene, donde hay procesos erosivos. Cada que llueve hay tierra floja de allá del derrumbe y entonces cada que llueve duro se tapa la vía. Y esto es un nacimiento de agua permanente, en verano y en invierno. Los que mejores conocen los territorios son los campesinos y tienen un conocimiento tal de las inundaciones que ellos saben cuándo vienen los periodos invernales. Pero a grandes rasgos se le pudiera hacer una recomendación a los campesinos, o sea, tratar de no talar árboles, dejar vegetación y separarse en lo posible, a buscar zonas más altas que sean menos propensas a la inundación. ¿Cómo podemos predecir la lluvia? Lo veremos después de comerciales. El clima atmosférico es un sistema complejo.
lo cual quiere decir que está compuesto por varias partes que interactúan y que no se pueden entender por sí solas. Deben ser analizadas en conjunto. En la Torre Siata, en Medellín, se llevan a cabo mediciones meteorológicas con el fin de comprender cada vez más el clima de nuestra región tropical. Lo que tratamos de hacer es monitorear y predecir todas las condiciones hidrometeorológicas que puedan generar amenazas a la sociedad. Entonces te estaba hablando de precipitación, condiciones meteorológicas, niveles de quebradas, humedad en los suelos, tanto medición como modelación para predicción. Cada minuto, desde una estación central aquí en la torre del sistema de alerta temprana, nos comunicamos con cada una de las estaciones y recibimos la información. Hoy en día tenemos aproximadamente 70 pluviómetros, 70 estaciones de medición de lluvia en toda la metropolitana. Tenemos 10 sensores de nivel instalados, sensores de estaciones meteorológicas y demás. Y la red está creciendo. Contamos con el primero o uno de los dos primeros radares meteorológicos de Colombia. Desde Santa Elena se monitorea un radio de 240 kilómetros a la redonda, donde sabemos permanentemente dónde están ocurriendo lluvias, cómo se están formando las nubes, tanto en la horizontal como en la vertical, y eso nos permite hacer predicciones a corto plazo muy exactas de cómo van a ser las lluvias en diferentes sectores de Medellín, el Valle de Aburrá y también con cubrimiento de Antioquia y departamentos al sur de Antioquia también. Cuando empezamos a ver que los eventos de lluvia van a ser muy extremos o ya el acumulado de un evento han caído muchos milímetros de agua, mucha lluvia en corto tiempo, alertamos inmediatamente a los diferentes CLOPADES de los municipios del Valle de Aburrá y al CIMPAD, que es el CLOPAD del municipio de Medellín, y ya ellos activan sus planes de emergencia. Y entonces lo que se logra finalmente es salvar vidas por monitoreo y por predicción de estas variables meteorológicas e hidrológicas. Pluviómetros puede ser una botella de gaseosa partida a la mitad, el cual uno ponga de manera que no se lo lleve el viento y registre cuál es el nivel de lluvias que se da en un aguacero. Eso ya es un pluviómetro. Obviamente, para un sistema de alerta temprana uno quiere que sea automático y que transmita automáticamente y en tiempo real los datos, pero uno debería, y de hecho los campesinos tradicionalmente, si bien no lo han hecho con medidas, tienen muy buen conocimiento de las lluvias y de la variabilidad tanto espacial, temporal, en acumulados. Integramos la parte de monitoreo en tiempo real con la parte de predicción también y la parte de todo el desarrollo de software de comunicación. La presión que ejerce la atmósfera sobre la Tierra está directamente relacionada con la posibilidad de que llueva o no. Cuando la presión sube, hay posible estabilidad, mientras que cuando la presión baja, se crea inestabilidad y posibilidad de lluvia. Un barómetro es un instrumento que mide la presión atmosférica y por lo tanto también sirve para predecir la lluvia. Instrucciones para construir un barómetro casero. Materiales: 2 botellas de vidrio transparente, una botella de copa ancha en donde quepa la segunda invertida, una segunda de pico delgado a modo de pipeta de laboratorio que encaje en la primera. Manos a la obra. Llena de agua la primera botella hasta más de la mitad y coloca la invertida dentro de la segunda, también con agua. ¿Cómo observar y medirla? La altura del agua en la primera botella varía todos los días. Al aumentar la presión atmosférica, aumentará el nivel de agua en la botella invertida y, por lo tanto, pronosticará estabilidad. De lo contrario, pronosticará posibilidad de lluvia. En una región tan particular como la nuestra, los problemas derivados del clima son muy complicados y dependen de muchos factores. Pero si se usan estos factores de forma sabia y usando el sentido común, se pueden salvar muchas vidas que cada año se pierden sin necesidad. Cuando por fin se comprenda que el clima es un fenómeno circular para el cual nos podemos preparar cada año, se podrá empezar a usar como una fuerza a favor de las actividades y labores humanas en nuestro departamento, que es también rico en pisos térmicos, biodiversidad, riqueza hídrica e ingenio humano.